Donald Trump prometió moverse más rápido que en su primer mandato para aplicar su agenda y vaya si está aprovechando el tiempo. De hecho, ha sido mucho más rápido que sus dos predecesores demócratas con 42 órdenes ejecutivas en los primeros 10 días de mandato, tantas como las que firmó Biden en sus primeros 100 días en 2021 y el doble de las que firmó Obama en su primer mandato. Pero vamos a intentar desgranar sus medidas más significativas hasta la fecha y sobre todo las que más impactan y están impactando a la economía. Y lo vamos a hacer de la mano de nuestra compañera y amiga María Lorca Susino. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días y bienvenida como cada jueves. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos, de jueves ya finalmente. Claro que sí, doctora. Bienvenida. Bueno, pues buenos días aquí en Wall Street. Buenos días. María, antes de meternos de lleno en estos decretos, te quería preguntar porque ha salido el informe de los JOLTS y el dato de los puestos de trabajo o vacantes ha bajado muchísimo con respecto al mes anterior. Esto llama la atención porque si se han dejado de publicar como vacantes casi 1 millón de puestos de trabajo, pero no se han creado 1 millón de puestos de trabajo, entonces explícanos qué es lo que está pasando. Pues sí, la verdad es que has dado justamente en la tecla, ¿no? Y es que básicamente ayer, hace unos días, salió este reporte. Vamos a ver, todas las empresas todos los meses reportan, ¿no?, a las autoridades cuántos puestos de trabajo tienen vacantes, ¿no? Entonces nosotros hemos llegado a tener 9, 8,5, 8, ¿no? Significa que hay empresas que necesitan contratar, pero acuérdate de que tú quieras contratar no significa que vas a encontrar un trabajador, ¿no? Entonces, lo que nos ha llamado la atención es que de repente han desaparecido del mercado pues un montón, casi 1 millón, y esto para mí tiene una doble lectura, ¿no? La primera es que tú puedes decir, bueno, las han cubierto, pero es que no, porque si las hubieran cubierto, pues es que nuestra tasa de desempleo que va a salir mañana estaría muchísimo más por debajo. Es decir, nosotros tenemos a día de hoy 5,6 millones de personas desempleadas, ¿no? Si se han desaparecido casi 1 millón de puestos de trabajo, se han cubierto, pues como tú dices, ¿no? Tendríamos que bajar el desempleo a 4 millones, cosa que no va a ser, ¿no? Entonces, lo que se está viendo es que son puestos de trabajo que las empresas han decidido eliminar. Es decir, que han dicho, mira, necesitamos a alguien que haga esto, pero ¿sabes qué? Pues mira, ya no lo vamos a necesitar, nos vamos a buscar la vida como podamos, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque en cierta manera quiere decir que las empresas como que han desistido, ¿no?, de poder cumplir esto, de cubrir estas puestas de trabajo y bueno, vamos a ver por dónde sigue. Y aparte que también este reporte ha dicho que ahora cada día está costando más trabajo. Llevamos 2 meses, los últimos 2 meses, el mes de octubre y noviembre, que está costando muchísimo más tiempo en buscar un puesto de trabajo. Es decir, que el mercado laboral, que mañana sale la estadística, va a empezar a sufrir bastante, como venimos diciendo, que se va a empezar a parar. Wow, sí, y de hecho ayer salió un dato que publicó las contrataciones en el sector privado y que propiamente se registró un aumento, ya que se esperaban alrededor de 150,000 y al final fueron 183,000 durante el mes de enero, según lo informó la agencia ADP, que es encima de lo previsto. ¿Cómo esto no lo puedes explicar, ese dato que se publicó ayer? Mira, esto es el número de puestos de trabajo privados, en las empresas privadas, porque mañana lo que nos va a salir es el número de personas. Es que son dos cosas, una cosa son los contratos firmados y otra cosa es el número de personas, ¿no? Y mañana sale el número de personas no solamente en el sector privado, sino también en el gobierno, ¿no? Pero esto solamente en el sector privado. Entonces, bueno, que se hayan firmado 183 contratos es mucho mejor de lo que se esperaba, pero lo que sí que tenemos que ver es qué tipo de contrato. Acuérdate que estamos viendo un aumento brutal y que no es muy bueno para la economía de contratos a tiempo parcial. Tenemos que empezar a ver que los contratos que se firman son a tiempo completo, ¿no? Esto es lo que te da solidez y fortaleza a una economía, así que eso también hay que ver por dónde sale el dato. Perfecto, María. Bueno, vamos a esos decretos que ha firmado Donald Trump, que creo que puede ser una charla muy interesante porque el presidente lo vemos firmando día sí día también, pero a veces no entendemos exactamente qué es lo que está firmando y cómo nos afecta, ¿no? Vamos a ir por partes porque hay bastantes, pero bueno, las hemos tratado de reducir a las más importantes. Por ejemplo, el presidente Donald Trump firmó el lunes un decreto para poder crear un fondo soberano estadounidense que además, según dijo, podría usarse para salvar a TikTok. ¿Qué es ese fondo soberano y cómo funcionaría?
Mira, esto es una muy buena idea, pero en los Estados Unidos a día de hoy te voy a explicar por qué es imposible, ¿no? Vamos a ver, primero estos decretos que está firmando son declaraciones de intenciones, es decir, es lo que él está diciendo a su gente en el Congreso, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, que se tienen que poner las pilas y se tienen que empezar a ver cómo ellos, en base a esta orden, pueden empezar a organizarse, ¿no? El tema y explica, cuando tú te lees el decreto, ¿no?, que está publicado, explica qué es lo que él está mandando a hacer y también la razón por la cual está mandando a hacer eso. Hay digamos, una lógica detrás de esta petición, no es así, yo me levanté por la mañana y yo quiero hacer esto, ¿no? El por qué, ¿no? Y es muy interesante cuando te lo lees, ¿no? Y después la tercera parte que dice el decreto es lo que se espera conseguir, ¿no? Entonces, bueno, este fondo soberano resulta que todos los países, digamos, desarrollados tienen un fondo soberano. Es decir, por ejemplo, y esto nació a raíz de que hace unos meses, con el cambio de gobierno en el Reino Unido, el nuevo gobierno laborista ha hecho un fondo soberano del United Kingdom, del Reino Unido, y ellos han puesto 20 billones de dólares, ¿no? Esto es como, digamos, como si tú y yo nos hacemos en un banco y nos abrimos una cuenta aparte que es de ahorro, o sea, extra ahorro, ¿no? Por ejemplo, China tiene uno y tienen 2.75 trillones de dólares. Corea tiene, lo tengo aquí, 200 billones. Arabia Saudita tiene 925 billones. Kuwait tiene casi llega al trillón. Y Noruega, que es dentro de los países europeos el que está más, debido a su independencia petrolífera que tiene de crudo, acuérdate que es un país extremadamente rico en silencio, ¿no? Ellos tienen 1.7 trillones de dólares. El presidente Trump lo que quiere es que en los Estados Unidos tengan este fondo soberano, que también va a hacer a que las empresas y también ofrecer, ¿no?, a los inversores públicos que puedan ser parte de este fondo soberano. Te voy a decir una cosa, en los Estados Unidos hay estados que tienen fondos soberanos, por ejemplo, Texas, New México, Alaska. Alaska es el que mayor fondo soberano tiene. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que estos países que te he mencionado, incluso Alaska, Nuevo México, Texas, tienen un superávit presupuestario, es decir, el presupuesto estatal es en superávit. Entonces, ese superávit que tienen lo pueden poner en esta cuentita de ahorros, ¿no? Pero nosotros, los Estados Unidos de América, en total, nuestro budget federal no es que esté en negativo, es que es una vergüenza. Entonces, ¿a dónde vamos a ir a sacar el dinero para meterlo en este fondo soberano, no? Si arreglan las finanzas, si consiguen arreglar las finanzas que tenemos, bueno, pues a lo mejor se pudiera hacer, ¿no? Pero a día de hoy es una gran idea muy poco factible. Sí, esto es muy interesante todo eso. Incluso como lo estuvimos viendo, doctora, este fin de semana que ya pasó, pues estuvo hablando de esos famosos aranceles. Realmente una medida que causó polémica y que realmente podría seguir desatando guerras comerciales a nivel mundial. Esa pausa en los aranceles a México y Canadá, que solamente duraron unas horas y que se han pospuesto para un mes. Si se mantienen los aranceles a China, ¿qué es lo que va a seguir con esas tarifas? Vamos a poner las cosas en orden porque hay mucha letra y muy poco sentido, ¿no? Vamos a ver, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que decía que imponía a México y a Canadá un 25% en todo lo que era el comercio y a China un 10% extra. Actualmente China tiene unos aranceles debido a lo que es un artículo, el 301 de los tratados de comercio y el 223 del tratado de comercio, debido a robo de la propiedad intelectual, a transferencias tecnológicas ilegales, al intrusismo cibernético, ¿no? Ese ha sido el castigo por el cual se le ha impuesto a China, ¿no? También la manipulación de la moneda, los subsidios a las empresas, es decir, cuando tú te lees el castigo a China, te lo especifica muy bien el porqué, ¿no? Y se especifica que si consiguen, digamos, arreglar estos problemas, pues se les levanta, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con México y Canadá? Y vamos a aclararlo. Eso no era una guerra comercial. Lo que el presidente Trump quería hacer es sentarlos en la mesa de negociación para solucionar el problema fronterizo. Es decir,
tú los castigas y le dices, si a mí tú no me cierras México y Canadá la frontera, pues te vamos a imponer los aranceles. ¿Qué pasa? Que han llegado a negociaciones, ya sabemos lo que se ha llegado, México ha mandado 10.000 efectivos, ha pedido que también los Estados Unidos cierren la frontera para que las armas no vayan hacia ellos. Canadá ha dicho que va a invertir 1.6 billones de dólares en reforzar la frontera, es decir, lo que el presidente con esta amenaza comercial lo que quería era cerrar la frontera. El punto está, ¿por qué han saltado en una pata México y Canadá? Por una sencilla razón. Hay un dicho que es el cliente tiene la razón. Los Estados Unidos es el mayor cliente comercial de México y Canadá. Nosotros tenemos un déficit presupuestario, o sea, un déficit comercial con México y Canadá brutal. Y México y Canadá tienen un superávit comercial con nosotros brutal. Si yo les cierro las fronteras, resulta que las empresas de México y Canadá van a sufrir y el desempleo va a empezar a aumentar porque yo no les voy a comprar. Entonces, debido a ese problema, porque nosotros estamos en déficit, nosotros peor no nos puede ir, porque tenemos un déficit brutal. O sea, nosotros compramos todo de ellos, ¿no? Pero ellos, si dejan de vender, el problema también lo van a empezar a tener, porque ahora solamente el problema lo tenemos nosotros, ¿no? Entonces, por eso es por lo que han saltado una pata y lo han hecho inmediatamente. China es diferente, ¿no? Y China, el 10% es debido a otras razones, ¿no? Que se pueden comentar, pero esto es completamente diferente a México y Canadá. Wow. Por cierto, me preguntaba por aquí, nos comentaban que claro, que no queda tanto para el Mundial y el Mundial lo organiza Estados Unidos, México y Canadá. Entonces, vamos a ver cómo están las cosas para entonces, pero bueno, de momento se sientan a hablar, que es lo importante. No sé si Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, estará también pendiente de las negociaciones, al que por cierto vimos también en la toma de investidura de Donald Trump. Vamos con otra cuestión. Otra de estas o de estos decretos, ¿no?, que hemos visto firmar a Donald Trump. El pasado jueves, María, Donald Trump firmó una orden ejecutiva que exige, esto parece casi que un trabalenguas, ¿no?, que exige que cada vez que una agencia promulgue una nueva norma, reglamento o guía, debe identificar al menos 10 normas, reglamentos o documentos de orientación existentes que se van a derogar. ¿Qué significa esto? Pues mira, esto es fundamental. Y por cierto, déjame decirte lo que estábamos diciendo. Yo creo que este 25% a Canadá y México nunca se va a dar porque Canadá y México van a colaborar con los Estados Unidos en la petición de los Estados Unidos, que realmente es también conveniente para ello, porque Canadá hemos venido a averiguar ahora que lo que tiene ahí es un laboratorio en fin, entonces a ellos también les compensa mucho esto, ¿no? Pero bueno, las desregulaciones, mira, ¿cuál es el problema? Uno de los problemas mayores por los cuales tenemos esta inflación que no baja es por las regulaciones que se han impuesto en la pequeña, mediana y grande empresa de los Estados Unidos. Mira, te voy a dar un dato. Mira, según la Asociación Nacional de Manufacturas, es decir, todos los manufactureros tienen como un sindicato, ¿no? Y este sindicato de los manufactureros es la Asociación Nacional en los Estados Unidos de Manufactura, es decir, no te estoy diciendo un chiringuito ahí que está en, yo qué sé en dónde, no te estoy diciendo eso es una entidad seria, ¿no? Los datos que nos han dado es que cuando tú miras en concreto el costo de todas estas regulaciones que se han impuesto en estos 4 últimos años es 1.7 trillones, pero eso es un número que no entendemos, ¿no? Si tú te pones y miras, ¿vale? El coste de regulación, es decir, lo que una pequeña empresa con 50 empleados tiene que pagar en regulación extra al gobierno por empleado es de $14.700. Es decir, que una empresa que tenga menos de 50 empleados, el gobierno está obligando a esa empresa a implementar unas regulaciones que cuando tú divides el coste de la regulación por empleado te salen 14.700 por empleado. Pero el problema es que luego esos 14.700, lo curioso del caso es que a una empresa que tenga más de 100, es decir, que estamos hablando de las empresas grandes, le baja a 12.000, es decir, que el coste de la regulación está impactando más a la pequeña y mediana empresa, que son los que tienen de 1, 2 a 50 empleados. Si nos vamos al sector de las manufactureras, una empresa que hace manufacturas
considerada pequeña y mediana, que tiene menos de 50, tiene que pagar por persona y año, el coste de la regulación son $50,100 al año por persona. Entonces, claro, ¿qué es lo que tú estás viendo? Tú lo que estás viendo es que no se están creando puestos de trabajo en las manufacturas, se están destrozando, no se produce, al no producir en casa necesitamos que comprarlo del exterior, es decir, las importaciones, ¿no? Entonces, lo que el señor Trump está diciendo es que hay que empezar a desregularizar para que a una pequeña y mediana empresa pueda empezar a producir más y pueda contratar sin el miedo de que cada vez que contrato a un empleado voy a tener que pagar extra $50,000 debido a las regulaciones que me han impuesto, ¿no? Entonces, esto es la situación, por lo tanto, esto es tan importante porque esto afecta a la oferta de productos, que es lo que realmente a día de hoy, con la situación que tenemos, lo que nos va a ayudar a bajar la inflación. Si nosotros no conseguimos producir más en los Estados Unidos, vamos a depender de las importaciones y por tanto vamos a seguir teniendo este nivel de inflación que tenemos que no baja. Wow, sí que ha habido bastantes cambios, doctora, y lo hemos estado viendo. Donald Trump ya lo había hablado de que iba a hacer bastantes cambios. Incluso en materia de educación, Trump ha firmado amplias órdenes para expandir la libre elección de escuelas, dando más oportunidades a las familias norteamericanas, incluso acabar con el adoctrinamiento radical. ¿Esto es bueno, sí o no, y por qué? Mira, en esa orden se han firmado todo esto que está muy bien, pero en esa orden que se divide en dos partes, ¿no? Una es lo que tú has explicado, pero hay una parte que para mí es la más fundamental, ¿no? Y es que él ha dicho que hay que volver a la libre elección escolar, no el sistema que tenemos actualmente, que por zona, ¿no? Por zip code te toca un colegio, ¿no? Y a lo mejor tú pues pudieras ir a otro colegio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Él ha dado 1.5 billones de dólares que es para mejorar y ampliar y ayudar a más de 1.000 colegios que van a afectar a 3 millones de estudiantes a mejorar las instalaciones, a hacer lo que se llaman charter schools, ¿no? Y lo que quiere levantar es esa obligación de que tenemos ahora de que tu colegio es por zip code, ¿no? El problema es que nosotros tenemos, y es que, vamos a ver, nosotros queremos ser el país puntero, nosotros queremos desarrollar la inteligencia artificial, nosotros queremos combatir a China, nosotros queremos seguir siendo el motor económico del mundo, ¿no? Para hacer eso tú tienes que aumentar la productividad, es decir, tú tienes que poder trabajar más y mejor en los aspectos que están tirando de la economía, ¿no? Todo eso que Alejandro habla de la inteligencia artificial, los coches eléctricos y todo esto, ¿no? Pero ¿cómo vas a hacer tú esto? Si según la último reporte de la Asociación Nacional para el Progreso Educativo, otra vez no te estoy hablando ahí de cualquiera, estoy hablando de la Evaluación Nacional del Progreso Educativo, esto se lo publica el Departamento de Educación. Atención, en octavo grado a nivel nacional, el 70% de los estudiantes no llegan al nivel de matemáticas que se espera en octavo grado y el 72% están por debajo de lo que sería el nivel de lectura correcto para un estudiante de octavo grado. Y en cuarto grado, el 47% no llegan a lectura básica. Yo no sé si el alcance de esta estadística queda clara. O sea, estamos yendo a ser analfabetos. Entonces, con esta información, estos chavales que no están llegando a nivel de matemática ni a nivel de lectura, ¿cómo tú los vas a llevar a la universidad, a los departamentos de STEM, que es ciencia, tecnología, energía y matemáticas, que es lo que está moviendo el mundo? Entonces, este decreto no es por el tema todo esto, eso es el ruido, ¿no? Lo importante es que hay que empezar a darnos cuenta que nuestra juventud está analfabeta, que los colegios públicos no están educando. Yo ya no me voy a meter en adoctrinamiento, no están educando.
Y entonces hay que hacer algo porque así no vamos, ¿no? Entonces, hay otra cosa que es muy importante, es que junto con esta ha firmado 3 más, ¿no? Una es para que los Estados Unidos vuelvan a alcanzar el liderazgo en ciencia y tecnología, que es donde está el futuro, para que los Estados Unidos vuelvan a alcanzar el liderazgo en algo que a Alejandro le va a resultar muy interesante, que es en tecnología financiera digital. Es decir, tú no sabes la cantidad de gente que no entiende meterte en bancos digitales, que no entienden la criptomoneda. Si nosotros hablamos aquí de criptomoneda, como yo puedo hablar de ponerle a mi hija un vaso de leche tú sabes, con galletas, pero hay muchísima gente que no tiene ni idea de por dónde se empieza. El tema de la bolsa, el tema de las inversiones, ¿no? Lo que es la tecnología financiera digital, la economía digital, eso hay que promoverlo, ¿no? Y segundo, para que los Estados Unidos vuelvan a alcanzar o lleguen a tener el liderazgo en lo que es la inteligencia artificial. Hay mucho debate y yo estoy seguro que Alejandro está hablando de todas estas empresas, ¿no? Entonces, estas son las órdenes ejecutivas que para mí tienen mucho sentido para avanzar la economía y la competitividad de los Estados Unidos en el siglo XXI, porque si nosotros no tenemos educación, ¿ok? Si nosotros no tenemos claro, ¿no? Todo el tema de las desregulaciones para producir más y mejor, nosotros vamos a pasar rápidamente a dejar de ser, y con países como hay por ahí que, oye, mismamente China cada vez tiene mejores universidades, cada vez produce más tecnología, mira el susto que nos hemos llevado con el DeepSeek este o como se llame, ¿no? Es decir, que tenemos un poco que darnos cuenta, ¿no?, de la realidad que nos rodea y tenemos que empezar a ser competitivos, que estábamos muy detrás con historias que no vienen al caso. Bueno, se habla de una crisis, ¿no?, en la educación en Estados Unidos también. Totalmente. Los problemas que han tenido muchos docentes, los bajos salarios, el deterioro de recursos humanos y económicos también, en fin, bueno, escatimando en inversión, ¿no?, con lo importante que es la educación al final. Pero bueno, creo que Total. también es una crisis generalizada, no solo en Estados Unidos, hay que revisarlo. En fin, vamos con más decretos, porque Donald Trump ha firmado, María, un memorando presidencial para brindar alivio de precios de emergencia a las Sí. familias estadounidenses y derrotar la crisis del costo de vida, que al final yo creo que esto es lo que llevó a muchos votantes a las urnas y a votar por Donald Trump, ¿no? El tema del costo de vida y de la inflación. Aquí es un tema puramente económico. ¿Qué podemos esperar? Mm. Bueno, pues esto es fundamental porque él lo que ha hecho en este decreto presidencial es que ha obligado, está diciendo, cuando tú te lo lees, está diciendo a su gente, ¿no? Vamos a ver, hay que luchar contra la inflación y tenemos que luchar contra la inflación en dos frentes en concreto. Y tiene muchísima razón, porque acuérdate, cuando nosotros analizamos la inflación, nosotros siempre decimos que digamos, el número es el resultado de la subida de precios en comida, la subida de precios en vivienda y la subida de precios en energía, ¿vale? Entonces, en este decreto, él ha atacado dos de esos tres frentes. El primero que ha atacado es el tema de la vivienda. A día de hoy, el costo de producir una vivienda nueva, olvídate de las tasas de interés que están altísimas, pero el costo de crear una vivienda nueva, entre el precio del valor de la casa, del suelo, que no hay suelo, y todos los temas el costo de todos los permisos, el 25% del precio de la casa es el reflejo de esto. Entonces, lo que ha dicho es, primero, que hay que empezar a liberalizar suelo para que sea construcción de primera vivienda, y hay que revisar el costo de todos estos permisos. ¿Tú sabes quién da los permisos de construcción? Los ayuntamientos. Entonces, claro, es lo que ha dicho, esto me pertenece a mí, al gobierno. Entonces, vamos a sentarnos a ver, no que hay que eliminar permisos, no es cuestión de eliminar permisos, ¿no? Pero hay que desregularizar los permisos, hacerlos más affordable, hacerlos más baratos, ¿no? Y también el tema del suelo. El tema del suelo es fundamental. Y después el tema de la energía es el segundo que él está atacando, ¿no? Y para el tema de la energía, pues ya sabemos, él ha dicho que hay que empezar a ser autosuficientes energéticamente, y nos guste o no nos guste, estemos a favor o en contra, como yo siempre digo, y a mí no me gusta, el drill, baby drill, a mí no me gusta, pero hasta que tengamos una energía verdadera alternativa, pues es lo que tenemos, ¿no?
Entonces, bueno, pues hay que bajar el precio del crudo en barril, que es el original, que antes, en los años que él estaba más o menos en $50, y ahora pues Alejandro me podrá decir a cuánto está el crudo el precio del crudo, del barril de crudo, pero que estará en qué, en $70, no lo he mirado, que Alejandro me corrija, ¿no? Entonces, si cuando tú tienes el precio del crudo a $50 el barril, tú tienes el precio de la gasolina a $2,40 el galón. Si tú tienes el precio del crudo a 70, 80, tú tienes el precio de la gasolina a 3,5, ¿no? Entonces, eso es importante también para la inflación en nuestros bolsillos. Sí, efectivamente, todo esto lo estamos viendo, cómo esos cambios han sido reflejados o se están viendo reflejados al momento, y justamente apenas la tercera semana en que Donald Trump está en la presidencia, nuevamente de regreso en la Casa Blanca. Ahora, hablemos de la Organización Mundial de Salud. ¿Qué supone esta salida de Estados Unidos de esta organización? Que propiamente es una medida que también está tomando el gobierno argentino. ¿Qué implica para el país esa decisión política? Hombre, pues yo la verdad que este tema de las organizaciones, vamos a ver, para mí todas estas organizaciones mundiales, la Organización del Comercio, los bancos de desarrollo internacional, bueno, pues son unas entidades gubernamentales a nivel internacional, que hasta ahora a mí, cuando tú te miras para lo que sirven, pues hombre, hay gente que le parece que son muy útiles, a otras que le parece que son menos útiles, ¿no? En concreto, yo creo que los Estados Unidos tenemos suficientes agencias para ser autosuficientes, ¿no? Y sobre todo hay un tema que es que si tú eres es igual que el tema de la OTAN, ¿no? Si tú eres el país que más dinero da para mantenerlo, eres el país que menos se te oye, pues la verdad es que no creo que se esté haciendo un buen negocio. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Yo creo que es también como para sentarlos a que entiendan que quizás hay que renovarlo, ¿no? Porque estas instituciones se crearon en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial. Estamos en el 2025, ¿eh? Y las cosas todas han cambiado. Entonces, quizás habría que revisar cuál es su objetivo, misión y propósito. Ujú. Bueno, María, pues creo que hemos hecho un repaso bastante significativo de lo que suponen estas medidas o decretos que está firmando Donald Trump en sus primeros días de gobierno. Van a venir muchas más, pero como tú dices, hay que leerlas bien, ¿no? Porque está explicado el porqué y las consecuencias, ¿no? Que muchas veces nos quedamos solo con el titular y hay que saber un poquito el contexto de por qué se firman ciertas medidas o cuál es el propósito que tiene Donald Trump para firmar esas medidas que algunos comparten y que otros no. En fin, no sé si quieres añadir algo más, María. Pues no, yo creo que mañana sale una data El dato importantísima, de empleo. sí, que es el dato de empleo, que es verdaderamente, este dato de empleo, pues hombre, al presidente Trump tampoco es suyo, ¿no? Porque claro, este es el dato de empleo para enero, ¿no? Y entonces, pues es un dato de empleo que no recoge ninguna de las medidas ni políticas que están empezando, ¿no? A ponerse, ¿no? Lo que sí es muy importante es porque un dato de empleo que te va a decir cuál robusta o no está el mercado laboral. Si en este país el mercado laboral empieza a ponerse peor de lo que está, porque como te digo, una cosa es el número de empleos y otro es el tipo de empleos, es decir, tú puedes tener una persona trabajando, pero tiene un trabajo a tiempo parcial, tiene 2 tiempos parciales, tiene un trabajo que es por debajo de sus capacidades. Yo estoy graduando a niños en la Universidad de Miami, me están diciendo, yo me estoy graduando con un bachelor en qué sé yo, y los trabajos que me estoy consiguiendo no son a nivel de bachelor, son muchas veces por debajo de mi capacitación, ¿me entiende? Entonces, eso es importante, hay que ver el número de trabajo, pero sobre todo la calidad del tipo de trabajo, y eso es lo que vamos a empezar a ver finalmente, la verdad, no lo que hemos estado viendo hasta ahora, y para lo que el presidente Trump va a tener que trabajar muy fuerte para mejorarlo. Wow, interesante todo, como siempre, doctora, agradecerle por estar aquí con su presencia y su conocimiento, que siempre nos ayuda a entender muchas cosas de las que están pasando al momento. Ana. Pues nada, gracias, María. Nos vemos la próxima semana y bueno, me imagino que hablaremos un poquito más de lo que puede desencadenar este dato que conocemos mañana y que los mercados también van a mirar con lupa y la Reserva Federal. María, gracias. Nos vemos el Muchas gracias. jueves. Gracias, que Gracias, hasta luego. descanséis. Saludos. Chao. Chao. Chao.